3D Star Size permite controlar la escala de cada eje por separado de una partícula independiente. Start Size corresponde al tamaño inicial de cada partícula. Su valor por defecto es 1, y si emitimos una partícula, nos daremos cuenta que ésta encaja perfectamente en la grilla de Unity. Esto quiere decir que nuestra partícula mide 1 metro cuadrado de diámetro o 100 por 100 píxeles. "3D Start Rotation" permite controlar la rotación de una partícula independiente para cada eje por separado. Start Rotation se refiere a la rotación inicial en grados de cada partícula. Por defecto, su valor es 0, pero podemos rotarla en la cantidad de grados que deseemos. Flip Rotation permite que algunas partículas vengan giradas en la dirección opuesta a la misma. El valor de esta propiedad funciona con probabilidades que van desde 0 a 1. 0 significa que no hay probabilidad de que una partícula venga girada desde su inicio, y 1 significa que el 100% de las partículas vendrán giradas. Start Color determina el color inicial de una partícula. En el hipotético caso de que tengamos asignada a la partícula una imagen de color, esta cambiará el tinte de la misma. Gravity Modifier escala el valor de la gravedad establecida en la ventana de Physics en nuestro Project Settings. 0 es igual a Gravity Off. Si agregamos un valor mayor a 0, nuestra partícula comenzará a usar gravedad, y el valor que coloquemos multiplicará el valor de gravedad que tengamos establecido. Unity, por defecto, funciona con una fuerza G, que equivale a 9 metros con 81 centímetros por segundo en caída. Esto quiere decir que si colocamos el valor 1 en el Gravity Modifier, nuestra partícula recorrerá 9 metros con 81 centímetros o 9.81 bloques de nuestra grilla en un segundo. Simulation Space controla en qué tipo de espacio las partículas son simuladas. En ella podemos encontrar Local, World y Custom Space. Local Space quiere decir que las partículas van a seguir la posición del emisor cuando éstas sean simuladas. World Space se refiere a que las partículas se van a mantener en la posición en la que han nacido, ya sea de manera estática o en movimiento. Y Custom Space se refiere a que la posición en el espacio
se hará a través de un Custom Object. Simulation Speed. Ajusta la velocidad con la que el sistema completo es actualizado. Delta Time. Permite cambiar la escala de tiempo entre Scaled y Unscaled. Scale usa el valor de Time Scale que tenemos asignado en el menú Time en los Project Settings. Unscale solo ignora este valor. Scaling Mode permite vincular la escala de nuestro componente Transform con la escala del emisor de las partículas. En esta propiedad podemos encontrar tres opciones: Hierarchy, local y Shape. Hierarchy permite que nuestro sistema se escale cuando está dentro de una jerarquía como hijo. Local permite que la escala del sistema solo se realice si aumentamos los valores de escala del componente Transform. Y Shape simplemente ignora cualquier tipo de escala que no esté dentro de los módulos del sistema de partículas. Play on Awake permite iniciar de manera inmediata al sistema de partículas cuando el objeto es creado o cuando presionamos Play. Esta propiedad funciona muy bien cuando instanciamos partículas que deseamos que se animen de inmediato.